él canceló en marzo de este año 1 millardo. En marzo de este año el precio del petróleo estaba empezando a bajar. No estaba en 40 y pico como está hoy, ¿sabes? El precio del petróleo. Claro, Estaba como en 60, 70. Sí. Entonces, ellos cancelan 1 millardo y todavía tienen planes flexibles. En todo este año ellos van a tener que en deuda más o menos como 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares que tienen que cancelar. El próximo año va a llegar a 7.000 y el de arriba a 7.000 más. Entonces, sabes, tú puedes cancelar todo este año, pero si tú no haces las reformas que tienes que hacer, no vas a poder cancelar el del próximo y el del próximo, si el petróleo se mantiene a 40. Entonces el problema es que tú para poder cumplir con las obligaciones de la deuda externa, a juro, tienes que cambiar el modelo actual venezolano y restringir muchísimo el gobierno, cosa que no se sabe si va a hacer el gobierno. Entonces, el incumplimiento, tarde o temprano, viene si no se toman las medidas adecuadas. Eso es lo que sabe el mercado y eso es lo que espera el mercado. El mercado ve riesgoso Venezuela, no porque Venezuela tenga un potencial para poder pagar su deuda, sino que Venezuela lo ve riesgoso porque no está haciendo las reformas y está perdiendo dinero por aguantar las reformas, y va a llegar el momento en donde puede quedar con problemas de liquidez, y en ese momento tal vez va a tener que hacer las reformas, y ya las reformas van a ser mucho más dolorosas de lo que serían si se hicieran graduales, lo que se llama un soft landing, que es amortiguar la caída en vez de hacer la caída de golpe, que fue lo que pasó cuando entró Carlos Andrés Pérez. Cuando entró Carlos Andrés Pérez, las reformas venían desde cuando la caída del petróleo en 1986, o 1986, 84. Ahora tengo que ver bien cuándo fue la fecha, pero el petróleo subió y en el 86 o el 85 por ahí bajó de golpe. Entonces el gobierno tenía los mismos gastos que lo tenía cuando el petróleo subió, pero cuando bajó no tuvo los mismos gastos, y lo que hizo fue intentar mantener los gastos como podía, y entonces se empezó a desbocar la inflación, se empezó todo contenido, y empezaron con el control de cambio del 80 y pico, que se eliminó en 1989 el control de cambio, porque explotó el control de cambio, porque ya el gobierno se había quedado sin dinero. Y ya una vez que quedó en 1989, que agarra a Carlos Andrés, que le dejó Lucinchi el país prácticamente sin dinero, se tienen que hacer obligadas las reformas que se hicieron, pues se tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir dinero, porque Venezuela no tenía dinero. Claro. Y para hacer todas las reformas había que tener un préstamo externo, que fue el que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, porque en aquel momento, como ahorita, es el que te pide menos intereses, o sea, es el que te pide pagar menos intereses, pero te obliga a hacer unas ciertas reformas que para ellos son las recomendadas para que tú puedas redevolver ese préstamo a bajos intereses. Entonces estamos en una época que va a pasar más o menos lo mismo, porque Carlos Andrés nunca hubiera querido echarse a los propios adecos encima, como pasó. ¿Sabes? Cuando Carlos Andrés hace la reforma, sí, Carlos Andrés se echa no solamente a la oposición de él, sino se echa a su propio partido, ADECO, porque los ADECOs de toda la vida fueron pro programas socialistas, pero en ese momento no había la plata para mantener ese programa social o esos ideales. Entonces, eso es como obligado, ellos tuvieron que tomar de la forma más obligada y la más, vamos a poner la forma más fea de ese tipo de mecanismos, porque lo tuvieron que hacer cuando el país estaba quebrado, o sea, fue obligado. Entonces es prácticamente lo que ve el inversionista ahorita, ve que cayó el petróleo, que el Estado es súper grande para lo que son sus ingresos, que tiene un déficit fiscal gigantesco de casi el 16%, que es aún un récord comparado con el de aquel momento, que era menor. Ve que tiene problemas en las cuentas fiscales, ve que tiene problemas de todo tipo, porque no hay la producción para poder ni siquiera comer, ¿sabes? Ni siquiera producir aquí internamente lo que se producía en algún momento. Entonces eso hay que importarlo, entonces importa con dólares a un precio que no es efectivo ni es eficiente para la economía. Entonces que crea corrupción, crea ineficiencia y todo eso. Entonces los inversores ven eso y les da miedo, ¿sabes? Los bonos venezolanos en ese sentido,
Y por eso el riesgo país de en algún momento un impago está ahí y, ¿sabes? Hay unos seguros de impago, que los seguros de impago ahorita están en su récord de toda la historia de Venezuela. ¿Seguros impago? Sí, los seguros de impago. Sí, no tiene que se llaman CDF. Los CDF lo que hacen es, por ejemplo, tú tienes un bono de Venezuela y tú te aseguras por si Venezuela no quiere pagar en los 5 años. Okay. Entonces ese precio sube si hay mucha gente que se está asegurando. Y si ese precio baja, significa que no, o sea, que la gente no tiene temor a que Venezuela incumpla con su cosa. Están en récord ahorita. Y otra cosa también es que aunque el presidente agarre y diga hoy por hoy, frente a, o sea, en abril, cuando fue esa nota que estamos leyendo, en marzo, abril, diga que Venezuela va a cumplir todas las obligaciones que tiene pendientes, el mismo presidente hace un mes, cuando estaba el problema de Grecia, que estaban haciendo el referéndum, dijo que dejó abierta la posibilidad de que se pueda haber un referéndum para no pagar una deuda externa, en un discurso de él mismo. Entonces, eso no ayuda a que la confianza en los bonos venezolanos aumente, sino más bien hace que la gente diga, bueno, este tipo puede tener una idea de que puede hacer esto también. Cosa que Grecia no, o sea, a la final no hizo, porque a la final Grecia está haciendo lo que dijo Europa, pues. Sí, que Grecia ahorita lo que dice la Unión Europea, sí, es lo que está haciendo. Al modelo que debe seguir. Claro. Porque la Unión Europea quiere. Si te presto plata, pero con la condición de que tú hagas esto. O si quieres salirte de la comunidad europea, salte, pero sí. Los griegos saben que puede ser peor el remedio, claro, que la por eso siguen todavía. Por eso siguen por ahí, bajaron la cabeza y dicen, bueno, vamos a intentarlo así. Ajá. Pero es cuestión de eso. Entonces, claro, nada, simplemente en Venezuela lo que pasa es eso, que se ven que hay muchísimas distorsiones económicas, sí, y no se quieren corregir las distorsiones económicas por miedo político. Y bueno, simplemente se sabe que puede haber un coñazo mucho más duro del que se podría hacer si se hace lo que se llama un soft landing, que es un aterrizaje suave. O sea, tú estás en emergencia, estás en un avión y vas a aterrizar, bueno, intenta, ¿sabes?, hacerlo lo que puedas aterrizar lo más suave posible. Claro, y lo otro es intentar mantenerte en el aire lo máximo posible y después se te acabe todo y ¡buah!, caigas de coñazo. Entonces, y vas a tener que hacer todo lo que no quieres hacer, que fue lo que le pasó cuando Lucinchi deja el gobierno, que a su vez venía de antes de otro problema parecido. Okay. Sí, es historia que se repite, la verdad que se repite. No es muy cambiante. Lo único es que Venezuela nunca en su historia ha dejado de pagar la deuda externa. No significa que no pueda pasar. Claro, pero nunca en su historia, porque tiene los ingresos petroleros, que en otros países que tal vez no tienen, que han dejado de pagar la deuda externa, como Argentina. Aparte es la deuda que mantiene con la China, ¿no? Aparte es la deuda que mantiene con la China, pero con la China, China tiene la ventaja de que lo que le va a pagar a China es petróleo. Y nosotros, antes de tener dólares, tenemos petróleo. O sea, el petróleo nosotros lo sacamos y se lo enviamos a China y ellos se encargan de revenderlo o de hacer lo que ellos quieran con ese petróleo. Okay. O de utilizarlo o estratégicamente y todo. Entonces para China es más fácil cobrar, porque China está metido en los campos petroleros venezolanos por ese mismo convenio, ¿sabes? Yo te presto 20.000 millones de dólares, pero tú déjame poner mi empresa china en tus campos petroleros, vamos mitad o 40 y 60, lo que sea, pero de lo que salga de este campo petrolero, el 40% va para China. Entonces simplemente ya Venezuela ahí no tiene como decirle a China, mira, ¿sabes qué? Yo voy a vender todos esos barriles de petróleo que tú me prestaste anteriormente y los voy a vender para tener dólares yo. Entonces simplemente, ¿sabes?, se los lleva a China. Pero entonces esos barriles que se dejan de vender en el exterior, Venezuela no los cobra en dólares, ¿entiendes? Tampoco. Entonces es una plata que nos falta. Y teóricamente Venezuela es socio del Fondo Monetario Internacional. Venezuela acaba de retirar del Fondo Monetario. Para ser socio del Fondo Monetario Internacional, todos los países ponen una cuota de dinero, ¿ok? Venezuela tenía en derechos especiales de giro en las reservas internacionales, creo que eran como 3.000 millones de dólares. Venezuela hizo un retiro de 700 y pico millones de dólares hace unos meses y retiró hace poco 1.500.000 dólares, ¿no? De eso que tú retiras del Fondo Monetario Internacional, tú tienes que pagar intereses, bajísimo, pero tienes que pagar intereses. Okay. Entonces,
eso que tú retiras del Fondo Monetario Internacional como país, si tú no te sales del Fondo Monetario Internacional, que es lo que está pasando ahorita, Venezuela lo retiró, Venezuela no se sale del Fondo Monetario Internacional, Venezuela tiene que pagar unos intereses sobre esa plata que ella retiró. Eso es un préstamo, en teoría, que no está reflejado en las cuentas del Estado. Otra forma de préstamo que no están reflejadas en las cuentas del Estado como préstamo es lo que se llama el swap, que hizo Venezuela hace como 3 meses, que agarró de las reservas de oro y hizo un swap, no me acuerdo el monto, pero fue algo más de 1.000 millones, ¿no? No me acuerdo exactamente el monto, creo que fue 1.500 o algo así, que es un banco de inversión, agarra prestado ese oro de Venezuela para poder hacer trade, para poder hacer negociaciones con ese oro, pero el oro sigue siendo de Venezuela y Venezuela recibe 1.500.000, o vamos a poner 1.500.000 que fue el préstamo, no me acuerdo, lo puedes buscar ahí cuánto fue el swap, y Venezuela recibe esa plata. Esta plata que le entró a Venezuela no es considerado como un préstamo, pero si Venezuela no devuelve esa plata en un periodo que ellos agarran ya sea mensual, normalmente son 2 años, 1 año, no me acuerdo cuánto fue esta negociación, Venezuela pierde el oro. Entonces es una venta, pero, o sea, pero todavía no es una venta, pero si Venezuela no tiene la plata para pagar dentro de 1 año, 2 años, que ya tiene que pagar préstamos por 7.000 millones de dólares, que es una cantidad muy respetable, y préstamos y más intereses. Si ella no devuelve ese 1.500.000, esos 2 millones del préstamo del oro que prestó, Venezuela pierde ese oro, y el oro, bueno, es el oro, siempre, ¿sabes? Es considerado un préstamo y eso no se pone contablemente, no está en los libros como si fuera un préstamo. Entonces hay varios mecanismos de préstamos que ellos hicieron, como el de China, que no salen contablemente en las páginas de la República, ¿sabes? En la página de la deuda de la República. Por ejemplo, está la deuda de PDVSA. La deuda de PDVSA, como es una compañía, a veces no se cuenta como deuda de Venezuela, ¿entiendes? Como tal. O la deuda de Citco, que también hicieron una deuda hace poco en Citco, por 3.000 millones de dólares, algo así, y esos 3.000 millones de dólares se lo dio a su mayor accionista, que es PDVSA, y PDVSA se lo dio al gobierno. Entonces, y eso es una deuda de Citco como tal. No sale como si fuera una deuda del gobierno de Venezuela. Pero hay miles de deudas que han hecho que no son directamente contables al gobierno de Venezuela, y compromisos, pero que los tienen y tienen que... Claro, o los deberían de pagar si no quieren perder los activos, ¿me entiendes? Que ese es lo grave que se ve aquí, que pueden perder el oro, que pueden perder la vaina, que pueden... Y todo se ha hecho de una forma improvisada, no se ha hecho de una forma económicamente viable, sostenible, sino se ha hecho de una forma electoral, ¿sabes? Se ha buscado siempre. Es como cuando Chávez en el 2008 creo que fue, con un petróleo a más de $100 el barril y con unos ingresos súper gigantes, se agarra y se endeuda con el SITME, haciendo el SITME, y hacía 1.500 millones, 3.000 millones, 4.000 millones en bonos de PDVSA y del gobierno para alimentar el SITME, porque no tenía el dinero él para mantener un estilo de vida que no era el de nosotros en aquel momento, pero tenía que ganar las elecciones, y hoy por hoy estamos pagando los intereses y la deuda de lo que pasó en ese 2008 con un petróleo a 100. Eso es lo grave de todo esto. O sea, si tú con un petróleo a 100 no puedes mantener, te tienes que endeudar, es que el modelo no está sirviendo. O sea, está simplemente es echando un poco más para los años venideros, para tus hijos, para tus nietos. Estás quitándole a ellos para tú mantener un modelo que no se está sosteniendo solo, sino es a simple deuda. Y eso es lo que está pasando y lo que pasó en ese momento. Claro, pues, y como con el recurso petrolero, o sea, el recurso que es el oro negro para nosotros, se lo ha dado a otros países a cambio de apoyo no solamente, en todos los aspectos. Exacto, de la OEA y toda la cosa, pero no solamente se lo ha dado a precios súper regalados a otros países, y por ejemplo, cobramos ahorita, le condenamos casi que la mitad de la deuda a la República Dominicana para que nos pagara hoy lo que nosotros le habíamos financiado por 20 años. Entonces, ¿sabes? No nos quedó otra, sino que necesitábamos la plata hoy, decirle, bueno, nada, no importa, no pagues los 3.000 millones de dólares que me debes, dame 1.500 millones. Eso también lo hicimos ahorita hace poco. Solamente para tener esa plata. Y se lo hicimos a 2 o 3 países más. Solamente para mantener la plata hoy en el bolsillo. Dijimos, bueno, te condenas. Uruguay, páganos con comida. Ok, igual. Páganos con comida hoy
y te condenamos la deuda que tienes a 20 años, pero páganos $1,000. Y claro, los países ven que es un negocio para ellos y dicen, bueno, vamos a hacerlo. Pero es por lo desesperado de nosotros por tener plata, por tener cualquier cosa. Y tú me estabas hablando de otra cosa que era importante. Lo del petróleo. Sí. No solamente lo que se regala. Era lo que... No solamente lo que se ha regalado, que ha sido importantísimo, sino la producción petrolera de Venezuela no es la misma que era en el 99. ¿Sabes? PDVSA no es la misma que era hace muchísimos años. PDVSA tiene... PDVSA está antes tomada por los norteamericanos, ¿no? Nunca estuvo norteamericano. Eso es mentira. Eso es mentira. Venezuela siempre, PDVSA, desde la nacionalización de PDVSA por Carlos Andrés Pérez, PDVSA era venezolana, era una empresa venezolana del gobierno venezolano. Siempre fue así. En Citgo, que era la empresa Tacita de Oro en Estados Unidos, sí, que compraron los venezolanos, compramos los venezolanos con la plata del petróleo para poder construir refinerías para nuestro petróleo, que era con azufre, un petróleo especial, y poder tener el mercado americano garantizado por miles de generaciones, que aunque ellos no nos quisieran comprar petróleo, nosotros podíamos vender petróleo ahí. Y teníamos todos esos activos allá en Estados Unidos, un mercado que siempre ha sido de primer mundo y que siempre ha tenido demanda de petróleo. Citgo tenía jefes que eran de nacionalidad americana, pero es como decirte que hoy por hoy Nestlé puede tener un vicepresidente venezolano, ¿sabes? Nestlé Venezuela puede tener ¿sabes? Estaba en Estados Unidos y ellos tenían el presidente que seguramente era un venezolano, y tenían otros consejeros que eran americanos, porque Citgo trabaja en Estados Unidos, no trabaja en Venezuela. O sea, tiene una red de distribución en Estados Unidos, trata con bancos americanos para financiarse y para toda la cosa y todo eso. Y si había gente capaz para llevar encima la cosa de otra nacionalidad, entonces bueno, tenía que estar en ese puesto y no había ningún problema. Pero Citgo era una tacita de oro. Todas las gasolineras para ir a Orlando desde Miami eran Citgo. Sí. Y todo era petróleo venezolano que se vendía. Ya hoy no es así, hoy son Shell. Por algo se perdieron o se vendieron las concesiones, vaya a saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces, pero Venezuela, aquí en PDVSA, siempre fueron venezolanos los que lo llevaban, y había una parte de la directiva que era política, que siempre está ahí la parte política, que tal vez no es la que sabe mejor sobre el negocio petrolero, pero bueno, estaba la parte política. Y el problema no es la parte de la directiva, el problema es todo, desde arriba hasta abajo. PDVSA se ha arruinado como está pasando con CanTV, como está pasando con el Banco de Venezuela, es cuestión de años, como pasó con Lácteos Los Andes, es cuestión de años. ¿Tú crees que el Banco de Venezuela se vaya a llenar un corralito parecido a la Argentina? No, porque ya tenemos corralito. Tú explícate sobre... Sí, no es necesario. En Venezuela no es necesario un corralito como el de Argentina, porque simplemente ya tenemos un corralito, que es un control de cambio. Un control de cambio es peor que un corralito. ¿Sabes? Y lo tenemos del 2002. ¿Sabes? No es necesario un corralito cuando ya tienes... Los bolívares están todos en Venezuela, no se van a ningún lado en el exterior. Nadie quiere en el exterior bolívares. Es justamente la debilidad del bolívar. Claro. Entonces, Venezuela no necesita un corralito como tal, porque ¿qué vas a hacer tú con los bolívares? ¿Los vas a sacar para un banco en algún lado del mundo? No puedes. Los vas a cambiar por alguna... ¿Sabes? Lo que tú cambias aquí, se lo cambias a otra persona en un banco en Venezuela. Yo te compro $1 a ti y yo te transfiero de Banesco al Banco de Venezuela o a otro banco, pero no lo estoy transfiriendo los bolívares a ningún otro lado, no los estoy sacando de Venezuela. Los bolívares están en corralito en Venezuela. Claro. Van de un banco a otro banco. La gente no guarda efectivo en sus casas, ¿sabes? No puede guardar grandes cantidades. Sí, siempre va a estar en los bancos. Entonces no es necesario un corralito como el que pasa en Grecia, que en Grecia pueden sacar la plata de Grecia y llevarla para los euros y llevárselas para Luxemburgo o para Inglaterra o para Francia o para bancos en Italia o lo que sea. Claro. Es diferente. Entonces, el sistema del corralito en Venezuela, como tal, es injustificado. Ahora, que ellos vayan a inventar cualquier vaina es impredecible, porque son capaces de cualquier cosa, ¿no? Pero no es una cosa que de verdad sea justificada el corralito. Ahora, pueden haber problemas. Yo ayer fui al Banco de Venezuela, y en el Banco de Venezuela hubo un problema gigantesco, porque le estaban entregando a un señor 10.000 bolívares con billetes de a 20 bolívares,
Y el señor se puso bravo y dijo, bueno, por lo menos dame una bolsa para llevármela. Y me dijo, no, no tenemos bolsa. Y entonces, la ejecutiva de cuenta que me estaba atendiendo a mí, me agarra y me dice, bueno, imagínate que, me dice, si el señor supiera que ni siquiera sobres para documentos internos tenemos. Dice, no tenemos nada. Entonces, ¿sabes? Es cuestión de que también la situación se va a ir deteriorando. O un amigo que trabaja en CanTV que me dice, Estefano, tú no sabes lo deteriorado que está CanTV. CanTV era una tacita de plata. Y los salones de conferencia de CanTV son igualitos a como era cuando comenzó la nacionalización de CanTV. Son los mismos, no le han metido ni un medio en los salones de conferencia de CanTV. Tienen la misma alfombra, los mismos mobiliarios y todo. Y ya se ve que los años le están pegando. Claro. Y así es todo. No es la parte tecnológica, es por el lado que no funciona bien, es la parte... Porque no se está invirtiendo lo que se debería invertir para plataforma poder... tecnológica. Exacto, que son unas inversiones multimillonarias y la empresa tiene que ser rentable para poder hacer todas esas inversiones multimillonarias. Y es lo que pasó con Sidor, y es lo que pasó con Benalum, y es lo que pasó con Bausilum, y es lo que pasó con una gran lista de empresas que no han tenido las inversiones necesarias, sino la parte, todas las utilidades, pensando que eso son utilidades para repartir, se las han agarrado y las han repartido y no le han hecho las inversiones y resulta que la vaca la está secando, la vaca la está demacrando, la vaca poco a poco te va a dar menos leche y tú le vas a exigir más leche y eso lo que va a hacer es que te dé menos leche a la larga, ¿entiendes? No la estás alimentando bien ni nada de eso. Entonces es cuestión de cuidar las cosas, es cuestión de renovar y de reinvertir, y no es solamente lo que por eso es que el precio muchas veces la gente dice, cónchale, el doble, le ganan el doble y no es en realidad la ganancia el doble, porque de esa ganancia hay miles de cosas que tú tienes que pagar antes de que quede la verdadera ganancia. Eso sí. La gente no sabe cuál es la verdadera ganancia porque porque muchas veces ni dentro de la empresa se sabe cuál es la verdadera ganancia. Claro, porque la gente que no sabe... Porque tú puedes agarrar la ganancia a final de año y decir, ay, vente, esto es todo de nosotros. Pero empresas gigantescas lo que hacen es que de esa ganancia agarran más de la mitad y la vuelven a reinvertir en inventar otra vaina o en inventar una nueva vaina para ir contra la competencia o una nueva tecnología o que quede más bonito, que sea de vidrio el aparato o lo que sea. ¿Sabes? Porque eso es investigación y desarrollo, que hay empresas que lo tienen, o es reinversión en materiales, en maquinaria, en equipo, en un camión, en lo que sea, y eso se agarra de las partes. Claro, por activo. Sí.